Esta es la palabra destacada de la semana en la casa del Rey. Bienvenidos a tu lugar de consejo y esperanza. Debemos ir conociéndonos. Y la mejor forma de conocernos definitivamente es ir observándonos nosotros mismos. Y es algo a lo que el Señor nos manda y nos exige que nos veamos. Que veamos quiénes somos, que veamos cómo somos, que veamos lo que hacemos. Y el Señor nos pide, nos exige que vayamos observando día a día qué somos, quiénes somos, qué hacemos. Porque usted dirá, oye, esas son preguntas sencillas. ¿Quién soy yo? ¿Sabes realmente quién eres tú? ¿Sabes realmente cómo eres tú? ¿Sabes realmente el fruto que tienes? ¿Lo has observado desde el punto de vista de la palabra de Dios para poderle dar el enfoque correcto? Porque muchas veces podemos pensar que somos algo y representar otros. Podemos pensarlo porque estamos alienados de una cantidad de información, de gente que se acerca a nosotros, de malas mañas, de cosas mal enseñadas. Y pensamos que estamos de una forma, pero realmente estamos de otra. Y así le pasaba a los fariseos, así le pasaba a muchas personas que pensaban que adoraban a Dios. Pero un encuentro con Jesús les cambiaba la óptica y la perspectiva, porque cuando el Señor se encuentra con nosotros, definitivamente nos enseña. Por eso quiero que vayamos a la palabra de Dios. Empecemos a discernir lo que tiene el Señor para nosotros. Vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Porque nuestras obras definitivamente delatan quiénes somos. Juan capítulo 8, versículo 31 empieza de la siguiente manera. Dice, la verdad te hará libre. Porque podemos vivir en una mentira. Podemos vivir en una condición que era lo que debatían los expertos en la palabra en ese momento. Juan 8:31 dice que la verdad te hará libre. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, dice, serán verdaderamente mis discípulos. Y les dice, y conocerán la verdad si son verdaderamente mis discípulos, lo cual es consecuencia de permanecer. Diga conmigo, permanecer en mi palabra. Y ellos le respondieron, porque siempre hay argumentos. Cuando hacemos algo malo en nuestra vida o cuando estamos cristalizados en el pensamiento, siempre hay argumentos para desbalancear los puntos de vista o las opiniones de quienes tratan de corregirnos. Siempre hay un argumento, no, pero es que esto es por así. El Señor decirles de permanecer en la palabra, lo de ser verdaderamente un discípulo, y de que la verdad es lo que nos puede hacer libres. Es la verdad la que nos puede sacar de la oscuridad. Ellos le responden, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Aunque caminemos en la calle, podemos estar esclavizados de una cantidad de condiciones, situaciones y personas, y caminamos teóricamente libre en la calle. No sé si alguien entiende lo que les quiero decir. Y les dijo, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, le dice. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre, dice la palabra de Dios.
Y les dice en el versículo 37, yo sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes, le dice a los judíos. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Él no se refería ya en ese momento a Abraham. Fíjate, en el 37 le dice, yo sé que son descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham, pero hacen como han oído incorrectamente de su padre. Y es donde les dice, porque podemos tener una intención de buscar de Dios. Podemos querer buscar de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Porque por eso el Señor viene trabajándolos a los judíos y nos trabaja a nosotros con su palabra. Si ustedes permanecen, porque uno puede tener la palabra y no permanecer en ella. Yo puedo tener la palabra de Dios y ser mi última opción a la hora de hacer algo. Por eso el Señor les decía, si ustedes permanecen en mi palabra, es que serán verdaderamente mis discípulos, porque pueden haber discípulos falsos. Al ser verdaderamente mis discípulos, podrán aprender realmente lo que Dios tiene para ustedes. En ese aprendizaje ustedes conocerán a Dios, y al conocer a Dios conocerán la verdad, y al conocer la verdad los hará libre. Aunque son linaje de Abraham, dáselo fuerte al Señor. Aunque son linaje de Abraham, ustedes escuchan al diablo, se los decía. Y en el versículo 39 le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueras hijo de Abraham, tú harías las obras de Abraham. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Pero volvamos atrás. Al versículo 39, les dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dice, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Si fueras hijo de Dios, las obras de Dios harías. Y ellos le responden inmediatamente, porque siempre hay algo que responder para uno escudarse, para uno salirse del problema. No, yo no estoy tan mal. Yo no estoy tan mal. Soy hijo de Abraham. Y entonces le vuelvan a decir, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje?, les pregunta. ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Porque Jesús hablaba y hablaba, ellos no lograban entender, ellos estaban encapsulados en que tenían la razón, en que estaban bien y listo. Que eran hijos de Abraham. Como ya me dijiste que no hago las obras de Abraham, me voy más arriba. No, yo soy un hijo de Dios. Si fueras hijo de Dios, le dice el Señor, amarías las cosas de Dios. Me amarías. Estarías buscando a papá todo el tiempo. Su palabra asentarías en su corazón. Si fueras hijo de Dios, no buscarías matarme porque digo la palabra de Dios. No buscarías contradecirme porque hablo las cosas del cielo. Buscarías hacer las cosas de Dios. Buscar las cosas del cielo. Y le sigue diciendo el Señor,
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo el Señor Jesús. Y los deseos de vuestro padre el diablo son los que quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto se lo hablaba el Señor a los judíos. Judíos que se acercaban, hombres que decían ser hijos de Abraham, ser hijos de Dios, ser hijos de la palabra, y se encuentran con una pared. Porque el Señor le dice, si tu resultado es la mentira, tú no eres un hijo de Dios, porque el padre de la mentira es el diablo. Si tu vida, les decía él a los judíos, te la parafraseo, es una vida llena de mentiras, no puedes ser un hijo de Dios, porque Dios es verdad. El padre de la mentira es el diablo. Si fueras hijo de Abraham, harías las cosas que hacía Abraham, porque Abraham buscaba de Dios. No estás actuando como un hijo de Abraham, estás actuando como un hijo del diablo. Y esas son cosas que trancaban a Dios, porque a los judíos les costaba salir de su modelo de vida para vivir de acuerdo a Dios. Su teoría era que si yo soy hijo de Abraham, si yo soy judío, yo puedo hacer lo que yo quiera. Diga conmigo lo que quiera. Yo puedo quemar el mundo y estoy avalado en que soy hijo de Abraham e hijo de Dios. Y el Señor le decía, si eres hijo de Dios, las obras de Abraham, si eres hijo de Abraham, las obras de Abraham haz. Si eres hijo de Dios, las obras de Dios haz. Es más, le dice, si fueras hijo de Dios, amarías mi palabra, amarías mis cosas, amarías estar en lo mío y dejarías de excusarte en que eres hijo de Abraham, en que eres hijo de Dios. Porque es la importancia que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender en aquella famosa palabra que ha venido hablando el Señor, que por lo que produces, por tu fruto te conocerán. No por lo que piensas, no por lo que hablas, sino que por el fruto. Cuando sales de tu casa, ¿sales a qué? ¿A hacer las obras de Dios o a hacer las obras del diablo? Cuando vas a hacer lo que haces en tu día a día, ¿lo haces como un hijo de Dios o como un hijo del diablo? Era lo que el Señor confrontaba a los judíos, que era un pueblo escogido, que estaban con el llamado, pero estaban encapsulados, porque para todo tenían una respuesta. Yo soy, yo soy, yo soy. Vamos a buscar el libro de Lucas en el capítulo 8, versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién vino? María y los hijos que había tenido con José. Pero no podían llegar hasta él. ¿Hasta quién? A Jesús, por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Le respondió Jesús y dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí es donde viene el reino de Dios para nosotros, la apertura del reino de Dios, porque dice la palabra de Dios que el justo
vivirá por la fe. El hombre que quiera vivir para Dios, vivirá para Dios. Y la fe sin obras, dice la palabra, está muerta. O sea que la fe es un estilo de vida. Diga conmigo, estilo de vida. Desde que me paro en la mañana poniendo mi día en oración al Señor, poniendo mis asuntos, yo debo asegurarme de que me digan hijo de Dios, no solo en la iglesia. Que ahí donde hago lo que hago, te delate quién eres. No por lo que dices como los judíos. Los judíos decían, yo soy hijo de Abraham. Pero Jesús le dijo, si fueras hijo de Abraham, tu vida sería otra. Si fueras hijo de Dios, amarías las cosas de Dios. Amarías estar en las cosas del Señor. Amarías predicar su palabra. Amarías vivir su palabra. Amarías vivir de Él. Amarías orar. Amarías estar en Él. Porque eso es la fe. La fe para nosotros que tenemos carne y hueso, que nos tocamos. La fe para nosotros en este tiempo y en este momento de nuestra existencia, cuando dejemos este cuerpo, no sé, eso está reservado. Pero en este tiempo y en este momento, nuestra vida debe reflejar algo. Nuestra vida debe reflejarse. Ya no puedo vivir mi vida por el consejo de Chucho, de María y de Pepito. Si soy un hijo de Dios, debo amar la dirección de Dios. Señor, ¿cómo harías tú? ¿Qué harías tú? En mis complejidades, de rodillas con Dios. Señor, aquí pongo esto ante tu presencia. Esa es una vida, la vida de fe es un estilo de vida donde todo lo vivimos de acuerdo al Señor, donde lo vivimos en torno a Él, porque somos nosotros los que necesitamos de Dios. Todo hombre y toda mujer necesita de Dios todos los días de su vida. No hay un día que no sea rico, sea pobre, sea alto, sea bajo. Todos necesitamos en nuestras decisiones, en lo que hacemos, necesitamos tener al Señor. Necesitamos tener a Dios porque es una vida de reflejo. Si buscas de Dios, reflejarás a Dios. Si buscas del mundo, reflejarás lamentablemente al diablo, porque él es el príncipe de este mundo y en él se mueve así. Todo lo que nazca de Dios, yo debo buscar las cosas que nacen de Dios, que son de Dios, amar las cosas de Dios. Porque el Señor les dijo a los judíos, cualquiera que me niegue en esta generación corrupta y adúltera. Y se refería a eso. ¿Cómo vas a amar más la corrupción, el pecado, la mentira a las cosas de Dios? Cualquiera que me niegue en esta generación adúltera y corrupta, cualquiera que prefiera las cosas del diablo y no las cosas del Dios, dice, yo también lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Porque es el llamado a la vida de fe. Es el llamado a la vida de quién quieres ser tú. ¿Quieres una vida para Dios o una vida para el diablo? Si vas a ser un hijo de Abraham, vive la vida de Abraham, el padre de la fe. Y les decía, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, lo que es justo, lo que es verdadero. Sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paciencia, sigue la mansedumbre. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice, échale mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
Si tú fuiste llamado, ahora échale guante a la vida eterna. Entiende mi palabra, huye de todo lo que te acabo de decir y vive la vida conforme a la piedad, a la fe, al amor, a la paciencia. Todo eso es el consejo de Dios y viene de Dios. Cuando vivas esa vida, darás un fruto de Dios. Y el que vea, no solo los hombres, sino todas las entidades que habitan en el mundo espiritual, que lo ven todo, dirá, esto es un hijo de Dios. No por su nombre, sino por la vida que lleva. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio, diga conmigo testimonio, de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Hay dos palabras. Los judíos. Soy hijo de Abraham. Soy hijo de Abraham. Soy judío, hijo de Dios. Así como cualquiera puede decirlo. Usted sale a la calle y todo el mundo es hijo de Dios. Pregúntele a 10 personas, ¿usted es un hijo de Dios? Y 10 personas le dirán, por supuesto. ¿Por qué? Porque les conviene. Es una respuesta de conveniencia. Por lógica, no hay nada más grande que Dios. Y así esa es la teoría judía. Esa es la teoría judía. Pero ¿qué vivían los judíos? Una vida de mentiras, de homicidios, de robo y todo lo que usted se pueda imaginar. Cuando se encuentran con Jesús, Jesús le dice, usted no es hijo de Abraham. Si usted fuera hijo de Abraham, la obra de Abraham harían. Y serían llamados padres de la fe también. Y buscarían de Dios. Ustedes no son hijos de Dios. Porque si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes amarían mi palabra. Entenderían mi palabra. Y lo que les estoy diciendo, en cambio, ustedes buscan matarme. El diablo, ese sí es homicida desde un principio. Y padre de la mentira desde todos los tiempos. Si tu vida, si mi vida es mentira, es homicidio, es robo, es todo lo que acabo de hablar, no estoy demostrando ser un hijo de Dios. Si me encontrara con Jesús cara a cara, ¿podría ser que Jesús me llamara hijo del diablo? Y yo creyendo que soy un hijo de Dios. Así le pasó a los judíos. Porque hay que reflexionar y observarnos. La observación a ti mismo es lo más importante. Nadie te puede ayudar en eso. Porque solo tú te conoces. Podemos aparentar 1000 cosas, pero solo tú puedes observarte y ver si el resultado de tu vida viene de Dios o viene del diablo. Solo tú puedes observarte y tomar las medidas necesarias en función del consejo de Dios para que cuando los ángeles te vean digan, este es un hijo de Dios, recógelo. Dice la palabra que llegará un tiempo. El Señor le dijeron en una parábola, Señor, no sembraste bien. ¿Por qué? Le respondió el Señor. Porque sembraste cizaña en tu trigo. Los ángeles le dijeron, cortémosla toda y empecemos de nuevo. El Señor le dijo, no, déjalos que crezcan juntos, que en su momento cuando llegue la madurez, los separaremos. El trigo se conocerá porque es trigo y la cizaña
ya madura, se conoce porque es cizaña. En ese momento, el trigo a los graneros y la cizaña al fuego. Descartada, ya maduró y dio fruto de cizaña. No sirve al fuego. En nuestro momento, en nuestro tiempo, hoy, lo más importante para mí es observarme. Una vez que desperté, ya despertaste, la palabra te despierta. Es empezar a observarme. ¿Qué estoy haciendo? Esto, uno a uno me lo voy corrigiendo. Si no viene de Dios, empiezo uno a uno para empezar a dar el fruto correspondiente al Señor. Esta fue la palabra destacada de la semana en la Casa del Rey. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.